Dios los bendiga, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos para recibir el consejo? Gracias a Dios por su vida, gracias por hacer el sacrificio y venir a la casa de Dios. Bienvenidos. Vayan abriendo por favor su Biblia en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 2, en el verso 8. Solamente los que tengan la facultad de ponerse de pie, los que tengan niños, no se levanten por favor, porque los niños a veces se distraen. Muchas gracias por su ayuda, ¿verdad? Y por el orden que nos ha ayudado a mantener. Le agradecemos de corazón, padres, gracias a Dios. Vamos entonces a leer, ¿qué les parece? Apocalipsis 2, verso 8. Y el tema que vamos a tratar hoy es el segundo tema del mensaje a las 7 iglesias. El tema que vamos a tratar hoy es el número 2, que yo le titulé, basado a la iglesia de Esmirna. Dice lo siguiente en Apocalipsis 2, verso 8, por favor. Abra su corazoncito, mi amado, si abrió su Biblia. Dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Acompáñeme a orar, por favor, mi amado Padre, en nombre de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das a escuchar una vez más esta profecía bíblica. Y así como dice en la primera parte del capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que oye, el que lee, el que oye y el que guarda la profecía de este precioso libro. Gracias, oh Dios, por ayudarnos a entenderlo. Te pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu, porque la revelación ya está escrita. Ayúdanos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo revele lo que quiere revelarnos, entenderlo, mi Dios, para cumplirlo, y honrarte y obedecerte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado. Gracias a Dios por su vida. La iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra en el idioma original. Y la mirra, ¿verdad? Quiero comenzar definiendo que la mirra es una sustancia o es un líquido pegajoso que se extrae de un árbol, la cual fue utilizada o ha sido utilizada para hacer perfumes. La iglesia Esmirna Esmir, como la llaman, ¿verdad? Ahora en la actualidad, ¿verdad? Que usted puede ingresar a los documentales. Es una ciudad pero muy llamativa, muy bonita, próspera. Definitivamente las personas que han ido como turistas, Esmir es un lugar bastante agradable. Pero vamos a tocar el contexto cultural para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en base al contexto de hace 2000 años. La iglesia Esmirna nos ha dejado un legado o un ejemplo de fidelidad al Señor. Esta iglesia nos ha dejado un estándar bíblico de cómo debemos de obedecer o de cómo debemos de ser fieles en medio de la prueba
o en medio de las circunstancias difíciles. Porque a diferencia de las otras iglesias, solamente Esmirna, junto con Filadelfia, son las únicas que no recibieron esa palabra de confrontación, diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. A las otras 5, que ya trataremos en su tiempo, como la de la semana pasada, Éfeso, a ellos sí les dijeron, arrepiéntete. Y Esmirna tuvo el privilegio de ser fiel. No era fácil como lo vamos a compartir hoy. Era algo dificilísimo, mis amados. Así es de que la importancia que adquirió este lugar, hablo del lugar donde estaba situada Esmirna, que era vecina de Éfeso, era la única iglesia. Si usted ingresa al mapa de ahí, ¿verdad?, de Asia Menor, se va a dar cuenta cómo Éfeso y Esmirna eran lugares vecinos, a diferencia de las otras iglesias que estaban un poquitito más retirado. Estas dos iglesias, ¿verdad?, como eran muy vecinas, la importancia que adquirieron ambas, tanto Éfeso como Esmirna, se debió, mis amados, a la excelente posición geográfica de su puerto, que las convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa, ¿verdad? Porque conectaban las rutas marítimas, conectaban, ¿verdad?, con países como la India, como Persia y también con Roma. Eso era, ¿verdad?, lo que les daba prácticamente una manera más, ¿qué puedo decir?, ¿verdad?, más efectiva para la venta. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en esta ciudad hacen pensar que la ciudad fue bastante rica financieramente hablando, bastante próspera en el primer siglo. Fue algo, ¿verdad?, en lo que se parecía mucho a la iglesia de Éfeso. Otro detalle que tenía parecida culturalmente hablando entre Éfeso y Esmirna fue, ¿verdad?, que estos dos lugares se convirtieron en grandes ciudades de culto de adoración a los césares dentro del imperio del Asia Menor. Quiero explicarles el contexto cultural porque no fue nada fácil, mis amados. Se dice que en el año 26 después de Cristo se le construyó un templo en honor al emperador de aquellos días llamado Tiberio César, a quien los ciudadanos romanos estaban obligados por lo menos una vez al año, era una obligación, una vez al año por lo menos, venir a rendirle culto públicamente. Lógicamente, algo que los cristianos tuvieron que rechazar, los cristianos que se sostuvieron en la verdadera fe, porque no todos tuvieron esa reacción. Cuando Pablo habló de que él perseguía a la iglesia y los torturaba, Pablo mismo fue testigo diciendo que hizo blasfemar a muchos cristianos. En pocas palabras, no cualquiera que nos decimos ser cristianos soportaríamos una verdadera persecución a muerte como la que estaban experimentando nuestros hermanos en Cristo de hace 2000 años en la iglesia primitiva. En un inicio, los judíos cristianos, digo judíos cristianos porque también había judaísmo, ¿ok? Los judíos cristianos en esa región recibieron la excepción de adoración. En pocas palabras, el cristianismo en cierto periodo les dijeron están exentos, ¿verdad? Ya que los romanos por un tiempo creyeron que el cristianismo y el judaísmo era la misma situación, así como cuando usted y a mí nos preguntan, oye, ¿de qué religión eres? Porque piensan que el cristiano tiene una religión. Acuérdense que el cristiano tiene una relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un religioso? Que un cristiano ya nació de Dios. Un cristiano tiene una nueva identidad. Un cristiano tiene la comunicación directa con Cristo Jesús. Un cristiano tiene una nueva identidad en Dios. El religioso se mete y sale a un lugar, lee la Biblia, ora, diezma tal vez, pero su Biblia no ha cambiado. ¿Ok? Los romanos pensaban que el judaísmo y el cristianismo era la misma gata revolcada, como decimos en México, ¿verdad? La misma gata, nomás que revolcada, y decían, les vamos a dar permiso a los que se dicen llamar cristianos.
para que no adoren también. Ahorita les explico por qué. Ellos creyeron, ¿verdad? Ellos creían, ¿verdad?, que los cristianos eran pues politeístas. Politeísta significa adorar muchos dioses. Y les dijeron, bueno, si son monoteístas, vamos a darles chance, pues. Sin embargo, las autoridades judías, y aquí me voy a meter en el tema, las autoridades judías de Jerusalén y muchos dirigentes de varias sinagogas hicieron lo imposible para que Roma hiciera distinción entre el cristianismo y entre el judaísmo, de tal manera que los romanos obligaron a los cristianos a adorar a los césares. Les tienen que dar finalmente, ahora sí ya entendimos, decían los romanos, que los cristianos no tienen nada que ver con el judaísmo, los religiosos, y se desató públicamente una terrible persecución. La historia siempre se vuelve a repetir, mis amados. ¿Por qué? Sí sabían, ¿verdad?, que desde toda la historia de la humanidad, la religión y la política siempre han estado en conexión para perseguir a la verdadera fe. Eso ha sido desde siempre, hermanos. Miren, yo no sé cuántos han escuchado que estén persiguiendo a los budistas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que tienen persecución el budismo y que le están cortando la cabeza a todo el que diga que es budista? Creo que a nadie. ¿Cuántas personas han escuchado en las noticias que estén persiguiendo a los espiritistas y que los estén matando? Yo no he escuchado eso. O los islámicos, ¿han escuchado que tienen persecución por la fe del Islam? Yo no he escuchado eso, hermanos. O a los religiosos o a las sectas, no. ¿Por qué? Porque solamente los cristianos, le guste a Satanás y a sus demonios, tenemos la verdad. Les guste o no les guste, tenemos la verdad, mis amados. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Porque la vivimos, no porque la escuchamos a oídas, como dijo Job en cierta ocasión, porque ya la vivimos, ya la experimentamos. El cristianismo, en diferencia al judaísmo, o el cristianismo, en diferencia a la religión, es que usted y yo tuvimos una experiencia con Dios. Vaya, ¿verdad? Qué diferencia abismal. En la época de Jesús fue el poder religioso, estoy hablando del Sanedrín, y el poder político, estoy hablando del César romano o del Pilato que estaba allá en Jerusalén. Entre esos dos partidos fueron los que persiguieron a Jesús hasta matarlo. ¿Qué dijo Poncio Pilato en aquellos días? Bueno, tengo que apoyar a la religión para que sigamos siendo buenos compadres. ¿Y saben qué? Les doy permiso que hagan lo que ustedes quieran. Yo me lavo las manos, hagan de Jesús lo que bien les plazca. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque Pilato quería tener buenos reportes del Sanedrín religioso. Cuando el César pedía, por así decirlo, cuentas de cómo está el asunto en Jerusalén entre la política y la religión, bueno, los religiosos, ¿sabes qué? Pues vamos a escribir excelencias del Pilato, porque seguimos siendo compadres. Pues nos está dando permiso matar a los cristianos, nos está dando permiso perseguir a Jesús, y le daban buenas notas, ¿verdad? Usted y yo somos testigos del potencial masivo que el sistema religioso tiene para influenciar a todo el mundo. Muchas personas creen que el Papa es el anticristo. Algunos consideran que la religión católica es la ramera. Babilonia, la ramera, la de Apocalipsis 17, mi amado, nada más cerrado que eso. Porque la ramera o el poder religioso, ya se los definí, mete toda la religión que tú puedas, hermanos. Incluso la misma religiosidad que has metido en el cristianismo está metido en ese sistema religioso, porque muchos le están echando la culpa nomás a la Iglesia Católica. La ramera o Babilonia, la madre de las rameras, es un poder religioso. Lea por favor Apocalipsis 17 y lea con lujos de detalles cómo se visten, mis amados. Al Papa le hace falta hacer citar a una conferencia de prensa para que miles de millones de personas se sienten así como usted y yo a escucharlo y a adorarle y besarle la mano.
Al Papa le basta aplastar un botón para que miles y millones de personas estén listos para escuchar a ver qué dice el Santo Pontífice. La religión tiene poder, hermanos. Tiene un poderío de influenciar de una manera poderosa, por así decirlo, masiva, y el poder político siempre lo ha apoyado, hermanos. Miren, en la época de la gran tribulación tampoco va a ser la excepción. Si usted es bien rápido para la Biblia, en Apocalipsis 17, versículo 3, habla que hay una mujer sentada sobre una bestia. ¿Quién es esa bestia? El cuerno pequeño, el hijo de perdición, la abominación desoladora. ¿Quién es ese? El anticristo. Ahora, ¿qué hace montada esa mujer sobre el anticristo? ¿Quién es esa mujer, pastor? Bueno, no la vayas a confundir con la mujer de Apocalipsis capítulo 11. Ahí está hablando, ¿verdad?, de otra cosa. No los quiero enredar, ¿verdad? Está hablando de Israel, más o menos, para que me entiendan ustedes por dónde vamos. Pero son dos mujeres diferentes, ¿ok? Una es Israel y la otra, esta mujer, ¿quién es, hermanos? Es el poder religioso. ¿Y qué hace sentado sobre la bestia? Bueno, ¿qué les dije hace ratito? El Pilato les decía, hagan lo que quieran, Sanedrín. Al fin y al cabo lo que yo quiero es tener un buen compadre para que delante de Roma me mire yo muy bien. ¿Qué va a ser la bestia? ¿Qué va a ser el falso? ¿Qué va a ser el anticristo? Les va a decir, bienvenidos, compadres, les voy a dar chance que ustedes persigan a todo, absolutamente a toda a todos los que confiesan la fe en los primeros 3 años y medio de la persecución, ¿verdad? Yo les voy a dar chance, ¿verdad?, para que ustedes me sirvan de puente. Y cuando usted lea Apocalipsis capítulo 16, allá abajito del versículo 3, cuando usted se dé cuenta, aparecen 10 naciones destruyendo al sistema religioso. ¿Qué va a hacer el anticristo? Muchísimas gracias, compadre, me serviste para puente, para cruzar nomás ahí. Muchísimas gracias, aquí está tu merecido. El sistema religioso o la religión siempre ha sido enemigo de la cruz de Cristo. Siempre ha sido una piedra de tropiezo en las manos de Satanás. ¿Cómo se formó esta iglesia Esmirna? Bueno, no tenemos muchos datos, pero vaya por favor conmigo a Hechos 19, versículo 10, ¿verdad? Porque no hay datos claros. El único dato muy claro que tenemos es cuando Pablo fue a predicar la palabra de Dios por 2 años y medio en Éfeso, y ahí en Hechos 19, en el versículo 10, dice la Biblia lo siguiente: así continuó por espacio de 2 años, es el ministerio apostólico que ejerció este tremendo hombre, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y ahí usted se está dando cuenta que no dice nomás de Éfeso, está abarcando toda el área de Asia, judíos y griegos, dice la Biblia, oyeron la palabra del Señor Jesús. No hay duda entonces que durante este periodo se fundaron varias iglesias, no solamente la de Éfeso, sino en toda Asia, ¿verdad? Naciendo así la iglesia de Esmirna como fruto de la predicación de este tremendo siervo y apóstol de Jesucristo llamado Pablo. Más tarde, la iglesia Esmirna fue conocida por el cristianismo, por la figura de un obispo, tremendo obispo que fue discípulo de San Juan Apóstol, llamado Policarpo. Escuchen bien lo que hizo este tremendo hombre de fe, igual que usted, ¿ok? Miren, este hombre, Policarpo, siendo obispo de esta iglesia, se dice que fue entregado a las autoridades romanas. ¿Para qué? Para ser ejecutado dentro de un circo por el procónsul romano de aquellos días. Este procónsul toma a Policarpo y le dice: tienes 2 opciones. Aquí de frente de todas las personas, maldecir el nombre de Jesús y ofrecerle sacrificios al César, o de otra manera, te vamos a ejecutar aquí en público delante de todos. Sin embargo, este hombre
Dice la Biblia, fue fiel hasta su muerte diciendo, ¿cómo puedo maldecir a alguien a quien yo le he servido por 86 años y jamás me ha hecho nada, absolutamente ningún mal? Al contrario, me ha colmado de bendiciones mi Maestro y mi Salvador, de quien espero mi felicidad. Él es el que va a castigar a los malos, le dijo Policarpo a este procurador romano, y vengará a todos los justos. Y dicen las crónicas que murió como mártir quemado, mis amados. De hecho, Policarpo está formado de dos términos griegos. Poli, muchos; carpos, frutos. ¿Qué dice San Juan 15, capítulo del 1 en adelante? ¿Qué dijo Jesús? Que usted y yo fuimos llamados a que nuestro fruto que llevemos lo limpie para que llevemos ¿qué? Más fruto. Policarpo, un hombre de tremendos frutos, le dijo al César, hagan lo que quieran. Imagínate, hermanos. Yo considero que no cualquiera haríamos eso. Hagan lo que quieran, adelante. Imagínate ya mirando ahí la hoguera encendida para que lo amarren y lo quemen a esta persona. O pusieran su cuello en la guillotina para cortarle la cabeza, o lo lanzaban, ¿verdad?, ahí a los estadios romanos para soltar leones feroces, imagínate. En Apocalipsis 2, versículo 8, quiero leer con ustedes para comenzar, ¿verdad?, ahí a extraer principios. Apocalipsis 2, versículo 8 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Miren, antes de que yo lea lo siguiente, las palabras que Jesús citó son para sembrarle confianza a su pueblo. Son para sembrarle confianza y seguridad a su iglesia, hermanos. No están escritas ahí para rellenar Apocalipsis con 22 capítulos, no. Cada palabra escrita inspirada por el Espíritu de Dios es por un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de la palabra, mis amados? Sembrarle confianza a usted y a mí. Ellos estaban en tremenda persecución, ¿verdad? En peligro de muerte física. Y dice la Biblia ahí, el primero y el último, si está leyendo conmigo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren, hay personas o hay sectas que no alcanzan a discernir que Jesús es Dios. Y suponen que cuando Jesús murió en la cruz, todos los cristianos nos quedamos sin Dios. Eso es lo que me han dicho algunos. Miren, la religiosidad o el sistema religioso de los días de Jesús tuvo exactamente el mismo problema. Dice la Biblia en Mateo 22, de los versos 41 en adelante. Mateo 22, versículo 41 en adelante, dice, fíjense lo que les dijo Jesús, cuando ellos pensaban, este es hijo de un carpintero, de tantos carpinteros que hay aquí en Belén. ¿Qué le hacen caso a ese palabrero? Bueno, fíjense lo que les dijo Jesús, porque estas personas lo quisieron apedrear cuando dicen que se hacía pasar por Dios. Lo querían matar, porque solamente hay que entenderlo en el espíritu, hermanos. Dice lo siguiente, en Mateo 22, 41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Escuchen bien lo que dice una versión diferente, para que entendamos, mis amados, que todo aquel que dice que Jesús no es Dios, discúlpeme, no podemos compartir la fe. No podemos compartir la fe. Dice lo siguiente,
Jesús les dijo, la traducción en lenguaje actual, con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió, Dios le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíqueme, si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Ahí en Mateo 9, versículo 6, cuando miraron que Jesús perdonó pecados, se les vino el mundo encima, hermanos, a los religiosos. ¿Quién puede perdonar pecados nomás? Si no solamente Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué es más fácil? Porque para Jesús no es nada difícil, no hay nada difícil, así como para usted y para mí. ¿Qué es más fácil? ¿Que le perdone yo los pecados o que le diga, levántate, levántate, toma tu lecho y vete? ¿Qué es más fácil? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, yo le digo a este paralítico, levántate, toma tu sillita, como quien dice, y vete. ¿Y qué hizo este hombre? Se levantó como si nada y se fue. Y la gente se quedó, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién perdona pecados? Jesús es Dios, mis amados, porque perdonó pecados. Y dice la Biblia en primera de Pedro 2:22 que Él jamás hizo pecados, no se halló pecado en su boca. Y también dice Juan 9:38 que recibía la adoración. De hecho, el diaconazo Esteban, ahí en Hechos 7, versículo 59, dice que cuando lo estaban apedreando, Hechos 7:59, dice que cuando estaban apedreando a Esteban, invocó el nombre de Jesús, dijo lo siguiente, 7:59 de Hechos, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién más nos vamos a encomendar, mis amados? Sino al Rey de Reyes. Miren, esta es una doctrina muy fundamental para que no nos dejemos llevar por otras sectas. Versículo 8 dice, el primero y el postrero, Apocalipsis 2, versículo 8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren, aquí está enfatizando dos maneras, ¿verdad?, de sembrarle confianza a su pueblo. Número uno, se presenta como el creador y el soberano absoluto. Para eso están ahí las palabras. Yo soy el primero y yo soy el último. Sientan confianza, iglesia, ¿verdad? Van a pasar cosas físicamente, pero aquí estoy yo. A mí no se me ha ido ningún evento de mis manos. Aquí estoy yo, el primero y el último, ¿verdad? Y la referencia a su muerte, cuando dice el que estuvo muerto y vivió, esa referencia a su resurrección sobrenatural le inyectó seguridad a la iglesia de Esmirna, le inyectó ánimo y también le inyectó mucha esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban confiar continuamente. Se estaban avecinando eventos bastante inciertos, como hoy día, hermanos. Hoy día usted y yo no estamos mirando muy claro. A mucha gente ya se nos oscureció el panorama y ya corrimos de la presencia de Dios. Hoy muchas personas miramos la pandemia, la miramos como un gigante y al Dios de las Escrituras ya lo minimizamos, hermanos. Mucha gente trae colgado a Dios de las Escrituras en un escapulario, según ellos, y la pandemia está más gigante que cualquier edificio. Hágame usted el favor, hermanos. ¿Para qué tenemos Biblia entonces? ¿Para qué tenemos confianza en Dios? ¿Para qué tenemos entonces la palabra de Dios? Entonces, esta iglesia recibe, ¿verdad?, la vida de Dios a través de estas palabras, porque ellos sabían que iban a venir aflicciones difíciles, así como las tenemos hoy. Jesús mismo lo dijo, San Juan 16, versículo 33, que en este mundo tendríamos aflicción. ¿Cuántos la tenemos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos la tenemos? ¿Sí o no? Todos la tenemos, hermanos. Hay algunos que tenemos enfermedad, hay algunos que ya perdimos un familiar, hay otras personas que ya perdimos nuestro trabajo, ¿verdad? Hay personas que posiblemente estén ganando la mitad de lo que estaban ganando antes de la pandemia.
Otros posiblemente estén ganando el doble, pero el que estés ganando el doble no significa que estés mejor que Dios, delante de Dios. O el que se te haya reducido tu sueldo a la mitad o a un cuarto no significa que estés mal delante de Dios, ni tampoco significa que Dios no esté contigo. Simplemente es, como lo vamos a entender ahí, que Dios prueba a su iglesia. Es necesario que Dios pruebe a su iglesia, hermanos. Jesús le dijo en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. Hermanos, tenemos que descansar en estas palabras, así como Esmirna descansó. Yo conozco tus obras perfectamente, Esmirna, y tu tribulación. Yo sé que los césares te están persiguiendo a muerte. A mí no se me ha olvidado, yo estoy en medio de mi iglesia. Yo estoy contigo, Esmirna. Le dice algo bien curioso que parece contradictorio, ¿verdad? Parece ahí paradójico. Les dice ahí adelante en el versículo 9: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Los creyentes eran perseguidos por no negar la fe en Cristo ante las exigencias del emperador, y eso los estaba haciendo espiritualmente ricos. Miren, hermanos, si usted quiere que su fe se depure como el oro, deje que Dios trate con usted. Deje que Dios, ¿verdad?, lo meta al crisol, vamos a decirlo, ¿verdad?, del fuego, para que su vida se purifique. No se preocupe, hermanos. Dios quiere sacar de lo vil lo precioso, hermanos, lo más precioso de su corazón. A la iglesia de Corinto, ahí Pablo le dijo en 1 Corintios 1:5, porque Dios quiere enriquecer a su iglesia, ¿ok? Yo no estoy hablando de miles de dólares. Yo no estoy hablando de carros y casas nuevas o que tu negocio esté próspero, porque vuelvo y reitero, hermanos, mucha iglesia estamos hundidos en afanes. Es que antes de la pandemia mi negocio me daba 3 veces más que hoy. Es que antes de la pandemia yo ganaba no sé cuánto. Es que antes de la pandemia yo era el más reconocido. Es que antes de la pandemia, y que hoy se me vino el mundo abajo. Mis amados, Dios no se quiere enriquecer, pero nos quiere sacar tantas y tantas cosas que este mundo nos está metiendo. Porque el príncipe de este mundo no está descansando, hermanos. No vayan a pensar que Satanás se fue a echar una carnita asada hoy. Hoy no trabajo. Está muy bonito allá afuera. Son los últimos días por así decirlo, del veranito, ¿verdad? Aunque ya no es verano, pero está otoñalmente soleadito. No hace frío. Vénganse, por favor, demonios. Vámonos a hacer una carnita asada. Vamos a agarrar un fin de semana. Satanás no descansa, hermanos. ¿Qué dice el libro de Job? En el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿De dónde viene Satanás? Vine de rodear la tierra. Me vine a echar una vueltita, a ver quién está ahí abriendo 2, 3 puertas. Satanás no descansa, hermanos. Él anda como un león salvaje, buscando a quien se cena, hermanos. A quién se come, a quién se almuerza. Dios nos quiere enriquecer en base a la prueba. Créanme que la pandemia no es ni el 0.1 de la persecución que la iglesia primitiva enfrentó, hermanos, para que usted y yo peguemos la carrera. Créanme. 1 Corintios 1, versículo 5, dice la Biblia: Corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y luego, ¿y cuál es la riqueza, pastor? Te lo dice con peritas y manzanas. En toda palabra y en todo conocimiento. Te lo voy a traducir la ciencia. ¿Por qué, mis amados? Porque entre más conocemos a Jesús, más fuertes estamos y la prueba no nos mueve. Entre más palabra de Dios tengamos en nuestros corazones, vienen los impetuosos ríos, vienen fuertes vientos, vienen los terremotos, y su cristianismo no se mueve de su lugar. Al contrario, mis amados, te pones a cantar alabanzas cuando espiritualmente caes en ese coliseo romano. Pones a adorar a Dios, mis amados, cuando espiritualmente te dicen: tienes que postrártele al mundo, tienes que postrártele al César. Usted y yo
encendemos nuestro dispositivo y empezamos a cantarle a Dios, abrimos la palabra del Señor, lees el Salmo 119, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, y si no es por tu palabra, Señor, ya de hace mucho tiempo me hubiera yo caído, dice el salmista. Dios quiere sacarnos todo lo que terrenalmente nos hemos metido, hermanos, y nos seguimos metiendo, porque no hay puerta más abierta que nuestros ojos. ¿Quieres que se te meta todas las cosas secularmente hablando? Basta con que dejes de cubrirte con la armadura de Dios y salgas dispuesto a ver qué se te mete allá en el mundo, hermanos. Sin embargo, la persecución y la opresión les causaron pobreza material. Ellos eran pobres materialmente hablando. Por eso Cristo Jesús les dice: tú eres pobre, Esmirna, pero eres rico espiritualmente por tu tremenda fe. La persecución y la opresión les causaron pobreza material. ¿Por qué? Hermanos, tenían que huir. Se dice que estos hombres eran despedidos de sus empleos. No les caía bien a la gente, los cristianos. Las puertas de la economía literalmente se les cerraban, hermanos. A los cristianos ya no querían ni venderles y ni siquiera les querían comprar sus productos. ¿Saben qué? Cierren todas las puertas para el cristianismo. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo, hermanos? Que como cristianos fuéramos a solicitar un trabajo y nos dijeran: ¿tienes oficio en esta labor? Sí. Muy bien, llena la aplicación. Espérame, déjame preguntarte algo. ¿Eres cristiano? Porque si eres cristiano, no tienes derecho para pedir trabajo aquí. ¿Qué hiciéramos nosotros si hasta ese grado viviéramos en estos días, hermanos? Que como cristianos nos negaran el trabajo, que como cristianos nos negaran la venta, que como cristianos no nos dejaran comprar, que como cristianos no nos dejaran vender. ¿Qué hiciéramos, hermano? ¿Nos doblegaríamos al sistema? El judaísmo, como era compadre de la política, quedaron exentos de adorar al emperador. Ya se los expliqué. Y ellos siempre buscaban, ¿verdad? La religión siempre buscó agradar a las autoridades. Acusaban a los cristianos de desleales, causándole así muchísimo dolor a la iglesia, hermanos. Precisamente por eso aparece en la última parte del versículo 9. Vamos a explicarlo, lean conmigo la última parte del verso 9. ¿Está conmigo? Versículo 9, en la segunda parte, después de cuando dice: tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen, ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos creían que su genealogía los santificaba. Los judíos, muchos de ellos han creído que con ser genealógicamente hebreos, piensan que eso los transportaba a la presencia de Dios. Ellos pensaban: yo tengo sangre hebrea, automáticamente soy espiritual. Eso me coloca en la única verdad, cuando ni siquiera se interesaban en reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a ponerlo en la Biblia para que veamos que desde siempre Dios ha hablado en su palabra que no era una persona meramente judía el que se acercaba a Dios confiadamente. Quiero que lo leamos, por favor, en Romanos 2, 28 y 29, para que vean, ¿verdad?, que la verdad siempre ha existido. Y la verdad no es ninguna religión, la verdad no es cumplir reglas religiosas. La verdad siempre ha estado en el corazón, mis amados. Romanos 2, 28 y 29 dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es. ¿Está conmigo? No es judío el que lo es exteriormente. Estas personas ahí en Esmirna pensaban que sí. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Y la circuncisión de qué es, hermanos?
La circuncisión siempre ha sido del corazón, hermano. Miren, si usted lee el libro de Isaías y de Jeremías o de Ezequiel, siempre dicen los profetas diciendo, circuncidar pues el prepucio de tu corazón. Ya de antiguo, hermanos, ya de antiguo siempre Dios decía, hijos míos, tiene que haber un cambio en el corazón para que me conozcan. Es importante entender que los cambios vienen del interior. Por eso Pablo les dijo, verdad, claramente, ustedes piensan que porque tienen la ley, las filacterias hasta colgadas aquí, yo no sé cuántos han mirado documentales aquí mismo en Estados Unidos. De repente usted va a Nueva York, porque en Nueva York hay una colonia grandísima de judíos. Y a veces muchos de ellos se ponen por ahí, ¿verdad?, en las esquinitas preguntando a los que pasan, filacteria, 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 y ¿usted es judío? Sí, yo soy judío. ¿Filacteria? Entonces le amarran esa cosa aquí, hermanos, alrededor de sus manos y por aquí en el cuerpo, y ahí comienzan a orar los judíos, porque ellos creen que lo interno los hace espirituales. Piensan que todo lo físicamente visible los conecta con Dios. Y eso es una mentira, hermanos. Eso es una mentira. Es por eso que hoy todo el mundo está confundido diciendo, oiga, pastor, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es el verdadero hijo? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la dominación? ¿Cuál es la denominación correcta? Unos dicen que los sabadistas, otros dicen que los bautistas. Unos aseguran que son los judíos mesiánicos, otros dicen que son los judíos ortodoxos o los judíos celosos, otros dicen que el judaísmo, otros dicen que los luteranos, algunos aseguran que los católicos, otros que los bautistas, nosotros que decimos que los pentecostales, otros que los metodistas, unos que los presbiterianos, otros que los islámicos. ¿A quién le voy entonces, pastor? Sí sabían, mis amados, que la religión o la denominación lo único que ha hecho a través de la historia es meter mandamientos de hombres para anular el mandamiento de Dios. Eso es lo único que hace la religión y la denominación. Por eso a mí cuando me preguntan, oiga, pastor, ¿y usted a qué denominación pertenece? Hermano, nosotros no tenemos denominación, tenemos una Biblia. No, pero ustedes tienen que estar sujetos a autoridades. Sí, claro. Claro que estamos sujetos a autoridades terrenales y también espirituales. No, pero tiene que tener una denominación. Jesús en la Biblia no enseña que tiene que haber una denominación. Lea los evangelios cuando Cristo Jesús vino a representar al Padre, a dar a conocer al Padre, y si me señala la verdadera religión, como le dijo Santiago a los cristianos, ahí en Santiago 1, 26 y 27, que la verdadera religión, dice, es esta: visitar a los pobres y a las viudas en sus tribulaciones. Habla de amor. ¿Y qué más? ¿Me ayuda? ¿Usted que sabe más Biblia que yo? Y apartarse del mundo sin mancha, que habla de santidad, porque el amor y la santidad es el que cumple el primer mandamiento y más grande, mis amados. Jesús nunca dijo, el Pentecostés es la verdadera religión. Jesús nunca dijo, los luteranos, los católicos, sin ofender a nadie, los luteranos, no dijo eso Jesús. Incluso nosotros nos llamamos cristianos, no porque el nombre cristiano me transporte a la verdad. ¿Por qué me llamo cristiano? Más me vale entender qué significa cristiano. Representar a Cristo en toda la extensión de la palabra. Es que yo nomás soy cristiano en la iglesia, pastor. Entonces yo no sé a qué estés jugando. Yo no sé a qué estemos jugando entonces. Vamos a leer lo que les parece, Marcos 9, versículo 7, para que vean lo estorboso que ha sido por todos los años la religión, hermanos. La religión ha sido el perfecto instrumento en las manos de Satanás para perseguir la verdadera fe, hermanos. Marcos 9, versículo 7. Por eso usted y yo nos debemos de cuidar, porque los peores enemigos de la cruz, ¿dónde los tenemos, hermanos? Los tenemos metidos aquí. Aquí los tenemos metidos, hermanos. Qué bueno que vino para que escuchara la palabra de Dios.
Marcos 9, versículo 7 al 9, por favor. Fíjense lo que hace la religión o el sistema religioso, hermanos. Pues en vano me honran. Les voy a encargar que lean el contexto, por favor. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ni siquiera son mandatos de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, ahí está lo que le estoy diciendo, hermanos. Esto es lo que provocan las religiones. Te alejas de la Biblia, te alejas de la verdad. Os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de ¿quién, mis amados? De Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. La religión, mis amados, solamente te entretiene para que vivas una vida hueca, una vida engañada. No hay mejor Advil o Tylenol para una persona que busque religión. ¿Quieres sentir 8 horas de descanso para ese dolor? Sí, búscate un Tylenol, métete a una religión. Te dura 4 horas el Tylenol, sales del servicio y regresas a tu vida normal. Eso es lo que le decía. De ese tipo de gente estaba metida en Esmirna, como en muchas partes de ese imperio. Ese tipo de gente estaba diciendo. ¿Ustedes por qué creen que les dijo así directo, hermanos? Dicen que son judíos, pero son, ¿qué les dijo, mis amados? ¿Sinagoga de quién? De sinagoga de Satanás. Tú dices, esa frase está fuerte, pastor. Pero tiene una interpretación. ¿Qué significa, punto número 1, sinagoga? Lugar de reunión. ¿Qué significa Satanás? El adversario. Vamos entonces a parafrasearlo. Significa gente que se reúne para contradecir. Gente que se mete a una iglesia, asiste a los servicios, pero sus vidas no cambian. Y todo el tiempo en contra de la verdad. Son adversas, ¿verdad que sí? Muchas personas, ¿verdad? Creen, ¿verdad?, que ya se arrepintieron por pisar un lugar cristiano. Buscan calmar su conciencia, como lo dije, asistiendo a un lugar en donde se hablan las escrituras. Eso eran los rabinos religiosos. Todos los días, ¿verdad? Cada vez que se leía la Torá, ¿verdad?, el Pentateuco, los escritos, los rollos, los salmos, ¿verdad?, en las sinagogas, ellos estaban escuchando, hermanos. De hecho, ellos creían que se podía perder la Torá o el Tanakh, los primeros libros. Ellos creían que se podían perder. ¿Y saben lo que hicieron, hermanos? Como se la memorizaban, dicen, vamos a escribir un libro llamado el Talmud. No es tu compadre, es un libro de los judíos. Ellos escribían, escuchen bien, no eran las escrituras te lo voy a explicar con peritas y manzanas, porque yo me quedaba con muchas dudas cuando yo estaba como usted, de audiente. Miren, ¿qué es el Talmud, pastor? Eran comentarios derivados de los escritos originales. Dije comentarios, subráyalo por favor, comentarios. ¿Qué hago yo si quiero torcer la escritura? Bueno, escucho según yo la escritura, me hago mis comentarios y le agrego tantas cosas. Por eso Jesús les dijo, ya le agregaron ahí mandamientos de hombres. Ese era el Talmud. Pero ellos dijeron, oye, pero se nos puede perder también el Talmud por tanta persecución que hacemos. Ahora vamos a hacer la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Vamos a aprenderse de memoria el Talmud. El Talmud era escrito y la Mishnah eran memorizadas. Y esa es la misma palabra en el original. Talmud significa, como la Torá, enseñanza, instrucción. ¿Qué significa la Mishnah? Significa memorizarla para que no se nos vaya a pasar. Pero en ese memorizar le metieron tantas y tantos mandatos que dijo Jesús, ustedes son sinagoga de Satanás y su padre es el diablo. Eso se los digo en los evangelios, hermano. No estoy inventando nada. Mis amados, tenemos que tener cuidado con ese espíritu religioso o con esa vida mecánica de congregarnos, una manera robótica de venir a la presencia de Dios, hablar de un amor ficticio, hablar de un amor irreal, hablar de un amor que los hermanos no miran por ningún lado.
La religión siempre ha sido el peor enemigo dentro de la verdadera fe, hermanos. Nada más engañoso que la religión. La gente religiosa siempre ha sido el perfecto instrumento en las manos del enemigo, hermanos. Qué importante es saber que usted y yo estamos espiritualmente ricos, hermanos. Vamos a leerle ahí, por favor, cuando dice Jesús, pero tú eres rico. ¿Por qué la iglesia de Esmirna eran ricos? Miren, la palabra rico del griego plousios significa abundante en fe. Tú eres o sea, tu fe abunda, cristiano. La palabra plousios también significa un legado valioso. ¿Qué significa legado, pastor? Miren, un legado es un acto a través del cual una persona te deja un testamento o decide repartirle una parte concreta, ¿verdad?, a otra persona. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el testamento más grande que nos dejó Jesús a usted y a mí, hermanos? ¿Cuál es el testamento más grande? Ahí está la palabra de Dios. Ahí está el legado más valioso que Dios nos dejó. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos ricos, porque solamente a través de la palabra del Señor es como usted y yo enriquecemos nuestra verdadera fe. Oiga, pastor, la verdad que mi fe ha andado bien baja en estos días. Hermanos, ya ni siquiera leen la palabra de Dios. Oiga, pastor, yo he tenido unas luchas tremendas y la verdad que miren, yo amo más las cosas del mundo. Miren, ya no sé, ya no tengo ganas ni de ir a la iglesia. Miren, la verdad ya no quiero ni hablar con cristianos. Hermanos, te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Estamos leyendo la palabra del Señor? ¿La estamos reflexionando? ¿Nos estamos llenando de este libro? Porque, hermanos, discúlpenme que se los digo, hay muchísima gente que se está llenando de 8 horas de trabajo y de 5 o 7 horas de televisión o de entretenimientos o de celular. Y todavía quieres tener una fe como la de San Pablo. Hermanos, la palabra de Dios no es mágica. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos 4, versículo 13, que es poderosa, es viva y es eficaz. Tienes que ir a la Biblia. ¿Cómo nos vamos a sostener, mis amados? Miren, quiero volverlos una vez a exhortarlos, hermanos. Estamos viviendo los últimos días. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Usted y yo somos la generación que vamos a experimentar la última, voy a decirlo, la última etapa final, hermanos. A Dios le plació así. A Dios le plació así. Y más nos vale dejarnos de tantos y tantos afanes, mis amados. Dios quiere que nos acerquemos a Él confiados. No nos afanemos en tantas y tantas cosas que en esta vida usted y yo podemos hacer. Miren, en Mateo 6:19, Cristo le dijo a las personas algo que usted ha leído miles de veces, lo considero. Mateo 6:19, el Señor Jesús le dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Usted está en pecado si tiene 15,000 o 20,000 dólares en el banco? Usted que es teólogo de la palabra de Dios, dígamelo, ¿no? El hecho de que usted tenga 15,000 o 20,000 dólares en el banco, ¿es un pecado? No, no obligadamente. El pecado es donde los tengo. ¿Están en el banco o están en el corazón? Dios no está en contra de que hagamos tesoros. Pastor, ¿me ayudas un poquitito más? Porque yo tengo un billetito por ahí guardado, ya me pusiste a pensar. Ok, miren, el problema no es el dinero, hermanos. El problema no es miles de dólares que Dios te provee. El problema es cómo están llegando. Mucha gente ya no se congrega, mucha gente tiene 2 o 3 trabajos, mucha gente está terriblemente afanado. Hermanos, Dios no bendice así. Dios no te está bendiciendo, ¿le estás ayudando a Dios? Porque hasta un satánico o hasta un ateo puede prosperar en sus negocios terrenales. No necesitamos al Dios vivo para hacer negocios aquí en la tierra. ¿Sí o no?
No puede venir de Dios cuando te estás llenando de bienes y de posesiones y estás alejándote de la palabra de Dios. No puede venir de Dios. Dios no está en contra del dinero. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, ¿sí o no, hermanos? No os hagáis tesoros en la tierra, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Y luego dice Jesús, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Aquí está el peligro, hermanos. Porque donde esté vuestro tesoro, obligadamente, hermanos, allí también estará vuestro corazón. Sin embargo, muchos se han comido el anzuelo de un evangelio raro, antibíblico por ahí, en donde ya no se predica a otro Dios más que las riquezas. Prepárense, hermanos, porque viene un tiempo de escasez. Prepárate, hermano, y vamos a llenar nuestros graneros. Tumba tus graneros y a los otros más grandes, porque viene una escasez tremenda. Hermanos, ese tipo de anzuelo satánico se lo tragó la iglesia de la Odisea. Ya la vamos a predicar en su tiempo. Dice ahí en Apocalipsis 3, versículo 17, para que vean, una iglesia que tanto acumuló y que ellos decían, no, a mí no me hace falta Dios. ¿Para qué quiero a Dios si tengo todo aquí? Bueno, vamos a ver la mente de Jesús. Dice Apocalipsis 3, versículo 17, porque tú dices, ¿cuántas veces hemos dicho eso, hermanos? ¿Sí o no? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, ok. Te puedes comprar un carro del año, te puedes comprar una casa o 3 casas, puedes viajar a Cancún el día que tú quieras, puedes donar 1 millón, 3 millones, la cantidad que tú quieras, pero dice Jesús, eso es lo que tú dices, pero déjame y te voy a desnudar tu verdadera condición. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y eres un desnudo. Yo les dije hace ratito, hermanos, ¿qué sucede cuando yo de una manera afanosa busco materialmente acumular, pastor? Miren, hermanos, esa vida lo único que nos va a traer es aflicción, nos va a traer insatisfacción, nos va a traer cansancio, te vas a llenar de estrés, te va a traer ansiedad, te va a traer desequilibrio mental y te van a venir muchísimas enfermedades. ¿Eso es lo que quieres? Yo no creo, cristiano. Yo no creo. En cambio, saber que somos ricos espiritualmente en Cristo, hermanos, eso trae consuelo. Eso trae satisfacción interna. Espiritualmente tienes todo. ¿Por qué? Tienes amor, hermanos, tienes gozo. Tienes paz, tienes paciencia, tienes benignidad, tienes templanza, tienes fe, tienes dominio propio, tienes todo el fruto del Espíritu. ¿Qué nos hace falta, hermano? ¿Qué nos hace falta? Los ciudadanos de Esmirna presumían de muchas riquezas terrenales, porque era una ciudad próspera financieramente hablando. Y no hay duda que la prosperidad terrenal en el área que usted y yo vivimos siempre nos va a provocar una tremenda tentación, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay duda que muchas personas dijeron, oye, Señor, pero ¿no te has dado cuenta que en Esmirna lo que sobra es trabajos? Hay mucha gente próspera financieramente hablando, Señor. ¿Qué sucede conmigo? No es posible que yo no tengo ni siquiera trabajo, Señor. ¿Cómo es posible, verdad, que aquí puedo cumplir mi sueño y ni siquiera nos dejan poner aplicación para un trabajo? ¿Qué sucede entonces con mi vida, Señor? Mi pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Por qué la escasez material a mucha gente nos aleja de la comunión con Cristo y de la comunión de su iglesia? ¿Por qué sucede eso en muchas ocasiones, hermanos? ¿Acaso nos molesta que Jesús nos diga, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico? Nos molestaría esa frase tan pero tan consoladora del corazón de Dios, hermanos. Versículo 10. Léanlo conmigo, por favor, en Apocalipsis 2, versículo 10.
No temas en nada. ¿Está leyendo conmigo, hermano? Fíjense lo que le dijo a la iglesia, ¿eh? No temas en nada, Esmirna. Lo que ¿qué? Esa frase está en futuro, hermanos. Ese verbo de lo que vas nos está hablando de lo que te va a venir. No temas de lo que vas a padecer. Escuchen bien, ¿eh? Yo sé que estas frases no son nada alentadoras cuando lo leemos de una manera superficial, pero le vamos a escudriñar para que se vaya bien contento a casa. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, y ahí viene el enemigo número uno, hermanos. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Para qué, mis amados? Para que seáis probados. ¿El diablo? No, mi Señor. Mejor que sea mi vecino. Para que seáis probados y tenéis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dices tú, ¿qué? Por una coronita, Señor, voy a tener que enfrentar al mismo diablo. Miren, hermanos. Punto número 1. El número 10, aunque la Biblia, no, ¿verdad? En la Biblia, ustedes saben que los números tienen un significado, ¿ok? En la Biblia, el número 10 es un número para señalar algo completo. Los 10 dedos de las manos, los 10 dedos de los pies, los 10 mandamientos. En la Biblia, hermano, el 10 es para señalar que algo está completo. ¿Ok? Números cerrados, pues. Números cerrados. Miren, y no se sabe el significado exacto de esta aplicación de 10 días de tribulación. Algunos consideran que la expresión es que vas a tener un periodo corto, pero va a haber una tribulación tremenda, Esmirna. Va a durar corto, ciertamente. Otros consideran que literalmente iban a ser 10 días escogidos por los romanos, un tiempo específico de 10 días para que los romanos digan, ¿sabes qué? Mira, en estos próximos 10 días nos los vamos a venir con todo a la iglesia de Esmirna, los cristianos de Esmirna, y los vamos a hacer blasfemar en contra de Jesús. Van a ser nomás días, pero van a ser días sangrientos, van a ser días terribles, con todo, romanos, con todo también a los religiosos, vamos a ir con todo, 10 días nomás. Y Jesús les dijo, no teman, hijos míos, va a ser un periodo corto. Ahora, ¿dónde puedo ver el cuidado de Dios? ¿Cómo esta frase tan aterradora, pastor, le iba a sembrar seguridad a Esmirna? ¿O cómo me puede sembrar a mí seguridad una frase tan aterradora como esta, pastor, en estos días? Mira, escucha bien, hermano. Dios establece tiempos. Muchas personas estamos sufriendo a lo mejor una enfermedad. Miren, Dios ya estableció tiempos, hermanos. Y no va a ser ni 11, ni 21 días, ni 51. Dios dijo 10. Y el momento que Dios diga no más pandemia, se acabó, hermanos. El momento que Dios diga no más enfermedad porque estás afligiendo el cuerpo de mi hijo, 10 días y se acabó, hermanos. Ahí está la frase alentadora del Señor. No, a ver, déjame ver, es que Satanás le va a agregar uno. Satanás es un reo del Señor, hermanos. Satanás es un instrumento en las manos del Señor. ¿Acaso Satanás le hizo más daño a Job del que Dios le permitió? Le dijo el Satanás, piel por piel, quítale lo que tienes y vas a ver si no blasfema en tu misma cara. Te lo presto. Ten cuidado de que lo vayas a matar, ten cuidado con su vida, Satanás, porque te las ves conmigo, le dijo Dios. Y Satanás, ¿qué hizo Satanás, hermanos? Le quitó todo en menos de lo que canta un gallo, decimos en México. Pero no fueron más de 10 días, por así decirlo. Dios le señaló un término, hermanos. Y tenemos que resistir, usted y yo, hermano, tenemos que aguantar, porque a veces, ¿sabes qué? Yo creo que ya no, pastor. Se me hace que este 2020 ya no la hago. El Señor dijo 10 días, Esmirna. Satanás no le va a agregar más.
ni cualquier demonio le puede agregar más. Dice la palabra del Señor: someteos a Dios. ¿Resistir a quién, hermanos? Resiste al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Huirá de nosotros. Huirá de nosotros, hermanos. A Satanás se le resiste. ¿Cómo? Sujeción a Dios, obediencia a Dios, sometimiento a Dios, santificación por el Espíritu Santo de Dios. Y se tiene que ir. Esa es la frase alentadora que el Señor Jesús le dijo a sus hijos en Esmirna, porque era muerte física segura, hermanos. Los estaban matando, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, ahí en Lucas 22, versículo 31, ¿se acuerda cuando al Señor Jesús le pidió permiso a Satanás para zarandear al tremendo Pedro? ¿Qué le dijo? Satanás me pidió un lapso nomás, y no me digas que le dices permiso. Sí, le di permiso, porque te es necesario vamos a decirlo, un periodo de 10 días, por así decirlo. Te va a hacer bien, Pedro, yo sé que te va a hacer bien, no te preocupes. Ya oré para que no falte tu fe. Y le dijo: Señor, pues bueno, en tu nombre sea, así como cuando fue a aventar el anzuelo para tomar el pescadito, ¿verdad que sí? Y en esa confianza debe de descansar su iglesia, hermano, en que Dios tiene todo el control. Dios decide cuándo, Dios decide cómo, Dios decide dónde, y Dios decide por qué, hermanos. Lean conmigo, por favor, Romanos 8, versículo 18, y póngase de pie, por favor. Romanos 8, versículo 18. ¿Está conmigo? Romanos 8, versículo 18, dice lo siguiente. Está conmigo, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero leerles una versión diferente para que usted se vaya confiado en el Señor, hermano, porque miren, todos tenemos. ¿Puedes poner algo más suave, por favor, Timoteo? Gracias. Hermanos, ¿a cuántos nos ha dolido a cuántas nos está doliendo las aflicciones que tenemos? Miren, hay gente que ya no aguanta las situaciones con sus hijos en la casa, hermanos. Más ahorita, ¿verdad? Que se vino esto de que los hijos tienen que tomar clases en línea, y mucha gente ya se volvió loca porque tienen que trabajar, y que los hijos no se enfocan en tomar sus clases, y que otros ya se frustraron porque ya les llegó más trabajo, otros es que no me alcanza, y que mis hijos solitos en casa y yo que tengo que trabajar, y ya se quieren suicidar, y otros es que me voy a contagiar. Y hermanos, Dios dijo 10 días, iglesia. Dios tiene los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? Tenemos que ser prudentes nomás. Tenemos que ser sabios. A mí Dios no me ha hecho hasta el momento una cueva para que, ¿sabes qué, Marco? Métete a esta cueva. Así dice el Señor. A mí Dios no me ha hecho ni una cueva, hermanos. A mí Dios me puso todavía a pregonar su palabra del Señor, y lo vamos a hacer, lógicamente, ¿no? Con toda sujeción de la palabra. No importa. Lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Lo vamos a seguir haciendo. A eso fuimos llamados, ¿no? Nosotros no nos le vamos a poner enfrente a las leyes como mucha gente, pastores, están sugiriendo. Que únanse para que se le vayan enfrente al gobierno y le digan: usted va a ser responsable, gobierno, si yo con esta máscara me muero. Imagínate, hermano, cómo nos vamos a mirar ridículos ahí poniéndole enfrente al gobierno. Tenemos un gobierno más alto, hermanos. Y el día que Dios diga: se cae la máscara, hermanos. ¿Sí o no? 10 días, iglesia Esmirna, 10 días. Que no tienes trabajo, que no me alcanza, pastores, que no me alcanza mi dinero. 10 días, hermanos. 10 días. Tal vez un hermano te pueda decir: ¿sabe qué, hermano? Mira, aquí están $3,000. Pero no queremos ayudarle a Dios. 10 días. Si no se prueba mi fe, entonces ¿cómo puedo saber en qué área estoy, hermanos?
Dios quiere probar a su iglesia, hermanos. Son los últimos tiempos. Estamos bien cerquita de irnos para toda una eternidad con Dios. ¿Y cómo saber eso? ¿Cómo saber si estamos limpios y puros de corazón si no es a través de la aflicción, de la prueba, a través del sufrimiento, hermanos? ¿Cómo? Eso es necesario, la prueba, hermanos. Por eso tenemos que glorificar a Dios. Escuchen bien lo que dice una versión diferente, lo que los leí, y regresen a Apocalipsis 2 para que terminemos, por favor. Escuchen bien lo que dice Romanos 8:18 en una versión diferente. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Dice la Biblia en Apocalipsis 2 versículo 10. Terminamos. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahí está la seguridad, hermanos. Seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren, en Esmirna también era conocida por sus competencias atléticas, en donde se les premiaba con una corona. Acuérdense bien que la corona de flores junto con los laureles era el premio, ¿verdad?, de los Juegos Olímpicos en Grecia, ¿verdad? Y a estas personas les daban un premio, una corona, ¿no? Ellos sabían perfectamente bien. Ahorita, usted y yo no lo entendemos porque ya no miramos eso. Ya no es parte. Hoy son trofeos. Hoy son trofeos, no de oro. No, en aquella época eran coronas, hermanos. Yo les hago una pregunta. ¿A cuánto les han regalado flores, hermanas? Dice la hermana, no, pues yo no sé ni qué sea eso. No sea así, hermanito, regalen unas flores a la hermana. Ya deje la tribulación, ya pasaron los 10 días. Regálele florecitas, por favor. ¿Cuánto duran las flores, hermanas? Sé generosa. 1 semana, 2 semanas, pero se van a marchitar, hermanos. ¿Sí o no? ¿De qué nos sirve a nosotros de que ganemos todo el mundo y perdamos nuestra alma, hermanos? Jesús les dijo: yo les voy a dar no una corona de 10 días o de 15 o de 1 semana. Yo les voy a dar la corona de la vida. Yo les voy a dar la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte, porque no sabemos cuándo nos toca, hermanos. ¿Sí o no? Nos puede tocar ahorita, nos puede tocar dentro de 5, 10 días, 15 días, 1 año, yo no sé. Pero tenemos que ser fiel hasta ese glorioso día, hermanos. Porque después de ahí, créanme que el que ya se murió en Cristo, hermanos, yo lo envidio porque está muchísimo mejor que yo. ¿Sí o no? Y vamos a estar ahí algún día, hermanos. Vamos a estar ahí un día muy cerca. Terminamos leyendo, por favor, San Juan 11:25. Dios es bueno, hermanos. Dios está preparando a su iglesia, porque lo que viene es bastante difícil. Lo que viene, hermanos, no es, ¿qué puedo decir?, alentador para muchas almas, pero para usted y para mí, que tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la seguridad en Cristo, hermanos, no se preocupe, hermanos, hay confianza en el Señor. San Juan 11:25 dice la Biblia ahí. ¿Está conmigo? Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, así como usted y yo estamos viviendo físicamente, y cree en mí, vida espiritual, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos a orar entonces. Ponga su Biblia ahí abajo. El buen testimonio de Policarpo también fue imitado por muchos otros. Así como Jesús murió en esa cruz, vino y dio todo un testimonio para que lo copiemos, hermanos. También así Él dejó, ¿verdad?, un ejemplo de sufrimiento, pero para que los demás que nos rodean miren la verdadera fe en el Dios invisible, hermanos. Vamos a orar, ¿qué les parece?
Levanten sus manitas ahí en alto. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Así como la iglesia en Esmirna tuvo verdaderos hijos tuyos fieles, así como Policarpo, Señor, este hombre decidió dar mucho fruto. Ciertamente le dolió. No sabemos cuántos minutos o cuántos segundos le dolió, Señor. Lo que sí sabemos es que tú estuviste con él. Así como estuviste en medio de Sadrach, Mesach y Abednego, en ese fuego, Señor, ahí en Babilonia. Dice la Biblia que encendieron 7 veces más fuerte ese fuego, Señor. Y cuando cayeron atados estos 3 seres humanos, como tú estabas con ellos, el fuego no tuvo poder sobre ellos. Y si hubiera tenido poder, ellos hubieran muerto glorificando tu nombre. Y estuviste con ellos, Señor, y tú demostraste que eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios único, sobrenatural. Henos aquí, mi Dios. Tu iglesia también quiere ser fiel hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Si nos toca perecer por tu nombre, Señor, solamente nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor. Solamente nos fortalecemos en ti y en el poder de tu palabra, Señor. Ayuda a mi hermano, Señor, que ha tenido aflicciones. Ayuda a mis hermanos que han tenido enfermedad, Padre Santo. Ayuda a mi hermano, a mi hermana que ha tenido escasez. Ayuda a mis hermanos, oh Dios, que han tenido aflicciones por tu nombre, Padre Santo. Pero también te pedimos por aquellos que se han alejado, Señor, equivocadamente. No quieren la aflicción, oh Dios, sabiendo que es necesaria, Padre. Yo te pido por todos ellos, Señor, que vengan a tus pies, mi Dios, y que confiemos en ti, Padre. Oramos por todas aquellas familias, Padre Santo. Bendice a todos y cada uno de los presentes, Señor, a sus hijos, a los niños, oh Dios, a los que vienen en camino. Bendice, Padre Santo, a los adultos, jóvenes. Bendice a toda tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por darnos siempre tu palabra de aliento, oh Dios, porque en ella nos sostenemos. Hoy queremos decirte que estamos contentos, estamos a gusto, Señor, porque en medio de todo esto tú te has glorificado, Señor. En medio de todas estas dificultades tú has estado presente en mi vida, mi Dios. Y gracias te doy por todo eso. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza, Señor. El poder es tuyo, el imperio a ti te pertenece. Mi vida también te pertenece, Señor. Y también quiero aplaudirte, Señor. Dar un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias, Señor. Es para ti, Señor. Es para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.